Ya vamos, hermanos, por el primer cuarto de siglo y los primeros 25 años de este nuevo milenio. Así que le damos gracias al Señor por haber llegado hasta aquí. Como dijo aquel hombre, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Ebenezer quiere decir piedra de ayuda o piedra de apoyo. Bueno, un saludo para todos los hermanos y amigos que nos sintonizan ya a través de las redes sociales. Y Dios bendiga a la iglesia presente, a los amigos que están en medio nuestro, si lo hay, sean bienvenidos a este lugar. Vamos a iniciar lo que es este año, hermanos, con nuevas fuerzas. Olvidarnos ya de las cosas, hermanos, que pasaron el año pasado y tomar fuerzas en el Señor, porque no sabemos qué cosas nos iremos a enfrentar durante estos 12 meses de este año. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Voy a invitarle a que busquemos en el Evangelio de Mateo capítulo 27 y el versículo 27. Mateo capítulo 27, versículo 27, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Amén. Hasta ahí leemos la palabra del Señor. Bueno, yo quiero, hermanos, hablar siempre de un tema de lo que es la teología cristiana, y en este caso, hermanos, estamos viendo lo que es la doctrina de Cristo, cristología. La última vez que estuve hablando de esto, hermanos, era acerca de aquellas 4 cosas que se encontraron en la cruz, es decir, la misericordia y la verdad, la justicia y la paz. Y decíamos que la misericordia siempre está dispuesta a dar amor y perdonar, y que la verdad siempre acusa, siempre señala y siempre está decidida a condenar. La justicia, decía, exige el castigo, darle a cada uno lo que merece. Y la paz, decíamos, está dispuesta a reconciliar y pasar por alto la ofensa. Decíamos que esas 4 cosas se encontraron en la cruz, donde Jesús moría. Pero hoy quiero que veamos, hermanos, en este capítulo número 7, el último sermón que fue predicado por Jesús desde la cruz. El último sermón de Jesús en la cruz. Fíjese que durante estos 3 años y medio de ministerio terrenal de nuestro Señor Jesucristo, podemos notar, hermanos, que nuestro Señor Jesús predicó muchísimos sermones, dio muchas enseñanzas, habló en parábolas, pero las últimas horas de su vida, hermanos, pronunció algo maravilloso en la cruz.
Y quiero que veamos eso hoy en esta mañana, lo que el Señor nos dijo, hermanos, en sus últimas horas o minutos, estando en la cruz. Es decir, muchas veces encontramos al Señor, hermanos, lo que es enseñando a los discípulos, ordenaba que se sentaran y Él enseñaba. Imagínese usted, hermano, escuchar de viva voz un mensaje del Señor Jesús. Sin embargo, vemos hoy al Señor, no, hermanos, junto a los discípulos, no enseñando desde el monte, de la montaña, sino desde la cruz. Yo creo que ya, hermanos, casi todos sabemos esas 7 cosas o 7 palabras que el Señor pronunció en la cruz. Y quiero que veamos eso en esta mañana. Estas 7 palabras, hermano, que constituyen, digamos, el último sermón que nuestro Señor Jesucristo nos dio, hermanos, cuando Él moría en la cruz, como lo que Él dijo que era un buen pastor. Así dijo el Señor, que el buen pastor su vida da por las ovejas. Y eso era lo que el Señor estaba haciendo, hermanos, allá desde la cruz. Quiero que veamos en primer lugar qué fue lo que el Señor dijo, hermanos. La primera palabra la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 34. Miren lo que dijo el Señor. Estando en aquella cruz, dijo el Señor: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús estaba, hermanos, sufriendo el peor de los castigos que alguien podía recibir, hermanos, en aquel entonces. Había sido azotado, había sido escarnecido, había sido golpeado, había sido, hermanos, clavado en el madero de la cruz. Definitivamente, hermanos, los soldados que estaban, hermanos, crucificando al Señor, quizás no sé cuántos, pero eran muchos los que ya habían crucificado. Y quizás ellos estaban acostumbrados a oír desde la cruz a los crucificados palabras de insulto hacia ellos. Palabras que quizás, hermano, decían los crucificados en su último momento de vida. Quizás, hermano, palabras de insulto hacia quienes los estaban crucificando. Pero hoy, en esta ocasión, era diferente. Cuando Jesús está en la cruz, como cualquiera de los otros que habían sido crucificados, en ese entonces me imagino que los soldados pensaron, bueno, y habla palabras diferentes. No está hablando palabras de insulto hacia nosotros, sino que está hablando palabras de perdón. Para ellos, me imagino, fue raro escuchar que ese que estaba en la cruz, viéndolo, decía: Padre, perdónalos. Mientras los otros crucificados los insultaban, los injuriaban, qué sé yo qué cosa les decía, Jesús decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eran palabras diferentes, palabras distintas las que salían de ese hombre que estaba siendo crucificado en la cruz. Nuestro Señor Jesús terminaba sus días en esta tierra, en este mundo, perdonando sin rencores, sin amarguras en su corazón. Él los había perdonado y rogaba al Padre que también los perdonara. Padre, perdónalos. Solo un corazón como el corazón de nuestro Señor Jesús pudo haber hecho eso. Después de saber, de ver, de sentir lo difícil, hermanos, que Él estaba pasando. Él no dijo: Padre, yo los perdono, pero tú destrúyelos. No dijo eso.
Él no estaba clamando por venganza, él estaba pidiendo misericordia para los que lo estaban crucificando. Esta palabra, mis hermanos, de nuestro Señor Jesús, también es un llamado para nosotros. No sé si usted, hermanos, siente algún sentimiento cuando a veces nosotros rezamos el Padre Nuestro y llegamos al punto donde dice, usted sabe, ¿verdad? Perdona nuestras deudas, nuestras ofensas. Y decimos esa palabra y lo empezamos a examinar nosotros si en verdad lo estamos haciendo. Y decimos como nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. Muchas veces no estamos dispuestos nosotros a perdonar a quien nos ofende. Sin embargo, el Señor estaba diciendo aquí, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Pero esta palabra es un llamado para nosotros también, hermanos. Pero lastimosamente muchas personas terminan, hermanos, sus días en un lecho de muerte odiando, no queriendo perdonar, con un corazón lleno de resentimiento, de amargura. Hay personas que llegan, hermanos, hasta su último día de vida y siguen maldiciendo, no dispuesto a perdonar. Sin embargo, el Señor desde la cruz nos dice, Padre, perdónanos, que no saben lo que hacen. Entonces nosotros debemos de aprender de esa enseñanza de nuestro Señor Jesús, que como humanos es fácil. No es fácil, pero por algo nosotros hemos sido lavados con la sangre del Cordero. Quizás muchos de nosotros, hermanos, decimos, cuando alguien nos ofende, que Dios te perdone, pero yo no. O muchos dicen, yo no soy Dios para perdonarte. Otros quizás decimos, yo te perdono, pero que Dios no tenga misericordia de ti. Pero eso, hermano, esa no es la actitud de nuestro Señor Jesús. Esa no es la enseñanza que el Señor nos da a nosotros. Como cristianos tenemos que comprender que ese perdón que Jesús nos da en la cruz, hermano, es también para cada uno de nosotros, pues por eso Él murió en la cruz. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Quizás como seres humanos será difícil no reaccionar de una manera pesada ante un insulto. Será difícil quizás no reaccionar si alguien nos ofende. Hay personas, hermano, que cuando alguien quizás lo insulta, lo enoja, le dice palabras feas, le dice, deseo que todo lo que piensas para mí sea para ti. Yo deseo que todo lo que deseas para mí se revoque en ti. Ya hemos oído, hermanos, esas palabras. ¿Sabe qué es lo que estamos diciendo ahí? Usted sabe lo que está en la mente del que nos está diciendo eso. Nos está deseando lo peor. Y nosotros estamos como diciéndole que le pase a él o a ella todo lo que él desea para mí. Sin embargo, no es eso lo que nos enseña la palabra del Señor. El Señor dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces nosotros tenemos que comprender, hermanos, que ese perdón que Jesús, hermanos, dice en la cruz, es para nosotros también. O cuando alguien, hermanos, nos insulta y nos dice eso de decirle, Dios le bendiga por lo que dice, no está bien, hermanos, eso. No está bien.
O sea, porque lo estamos diciendo con alevosía. Mire que usted aquí, que Dios le bendiga, lo estamos diciendo con alevosía, hermano. Es mejor a veces callar, que la gente diga lo que quiera, pero no responder algo, hermanos, que le deseemos lo peor a esa persona. No es así. Entonces el Señor en su primer palabra, allí en la cruz dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Número 2, la segunda palabra que Jesús dijo en la cruz, en su último momento, la encontramos en Lucas capítulo 23, versículo 43. Y dijo el Señor: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Usted conoce que nuestro Señor Jesús murió exactamente como había, hermanos, vivido su vida a la par de los pecadores, y teniendo de ellos misericordia. Dice su palabra que Él fue crucificado en medio de dos malhechores. Y usted ya sabe que uno de ellos, hermano, le dijo un montón de cosas, y al final, si en verdad eres el Hijo de Dios, desciende de esa cruz, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Hay gente, hermanos, que aunque esté en el último momento de su vida, está pensando en lo malo siempre. Está pensando, hermanos, solamente, como dice la palabra del Señor, que el corazón, la mente del ser humano, hermanos, está inclinada al mal. Sin embargo, este otro, hermanos, reacciona. Y él sabía que después de esa oportunidad que él tenía en ese momento, no existiría otra. Este hombre, hermano, sabía que esa era la única oportunidad que tenía en su vida, en su último momento, y dijo: yo la voy a aprovechar. Yo la voy a aprovechar. Entonces, sí, yo me imagino a los tres allí crucificados, y aquel: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y sabe que la palabra del Señor dice, hermanos, que todo aquel que al Señor viene, dice que no le echa fuera. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué le dijo el Señor? De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Ese hombre, hermano, no recibió de Jesús un rechazo. Ese que se arrepiente a última hora, hermano, no recibió de Jesús un rechazo. Aún en el último momento de su vida física de nuestro Señor Jesús, estaba dispuesto a dar salvación a todo aquel, hermano, especialmente a este hombre. Entonces, ese hombre no recibió de Jesús un rechazo, sino una palabra de salvación. Le mostró que verdaderamente, hermanos, era lo que él anunciaba, lo que él predicaba, la puerta de salvación, según dice Juan 10:9, dice: yo soy la puerta, y el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Entonces el Señor, hermanos, entregó su vida abriéndole la puerta del reino de Dios a los pecadores. Y esta palabra de Dios nos da, hermanos, varias enseñanzas a nosotros. Aquel hombre le dice: acuérdate de mí, Señor, cuando vengas en tu reino. A veces nosotros tenemos una mala
quizás interpretación, hermanos, de este asunto y a veces decimos, bueno, quizás en el último momento de su vida se arrepienta. Y yo digo, hermanos, que no nos confiemos de eso. Alguien, hermanos, que ya esté, que ni puede hablar, y algunos hermanos dicen, yo fui, oré por él y le pregunté si recibía al Señor. Ya no hablaba, pero me apretó la mano confirmando. Hermano, la Biblia no dice eso. Pero usted puede, pero el ladrón, sí, hermanos, el Señor no había muerto y todavía no era el tiempo de la gracia. El Señor requiere de un corazón, hermanos, arrepentido, consciente de lo que hace. Una persona en su lecho de muerte no sabe lo que está diciendo ni haciendo ya. No tiene conciencia casi. No podemos nosotros forzar a entrar al que no quiere entrar al reino de los cielos. ¿Sabe que nosotros, el Señor, no nos ha mandado a este mundo a convertir a nadie? Ese trabajo es del Espíritu Santo, que es el que convence, el que convierte al hombre de pecado, de justicia y de juicio. El trabajo de nosotros es solo anunciar la palabra. Lo demás le corresponde al Señor. ¿Sabe que en el tiempo que fue construida el arca, cuántos? Aproximadamente 120 años Noé predicando quizás y anunciando, y no hubo ni un convertido. El trabajo de Noé no era convertir a nadie, era construir un arca. El trabajo de nosotros no es convertir a nadie, es anunciar su palabra. Por eso es que a veces a la persona, hermano, se le invita, se le enamora, se le habla del Señor y no pasa nada. Porque esa persona lo que necesita es algo que usted y yo no se lo podemos dar. Es un toque del Espíritu Santo. Entonces aquel hombre dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces esto nos deja a nosotros varias enseñanzas. Y una de ellas, que mientras vivamos, nunca, hermanos, es demasiado tarde para arrepentirse, mientras tengamos conciencia de los actos que nosotros hacemos. Nunca se es demasiado pecador para poder recibir la salvación y entrar al reino de Dios. El Señor nos enseña aquí, hermanos, que no tenemos que cerrarle la puerta de la salvación a nadie. Pues podemos ver que la última persona a la cual Jesús, hermanos, le predicó era este malhechor. Este hombre sabía, hermanos, que no había otra oportunidad después. Era la única que tenía. Y qué bien que la aprovechó. Número 3. La tercera palabra que Jesús nos dice desde la cruz la encontramos en Juan 19, 26 y 27. Y dice, mujer, he aquí tu hijo. He aquí tu madre, dice la otra palabra. Todos los discípulos del Señor lo habían abandonado, menos Juan, que estaba junto a María contemplando a su hijo en la cruz. Verdaderamente, mis estimados, eran momentos muy duros para María, viendo morir, hermanos, y agonizar a su hijo Jesús. Metámonos en el cuadro de esa madre, viendo, hermanos, toda la tortura que su hijo había pasado, teniendo enfrente allí en la cruz donde estaba ella, ver a su hijo irreconocible, clavado. Imagine el dolor que sentía en su alma, ver a aquel que ella había parido,
verlo en esa condición, hermanos. ¿Y sabe qué? Nosotros somos culpables también. Entonces es difícil tener, y ahí estaba Juan y ahí estaba María y ver, hermano, lo terrible a su hijo que había nacido de sus entrañas, hermano, verlo allí, hermano, irreconocible, con su cuerpo lacerado, con sus manos clavadas, sus pies, hermanos, y aquella corona de espinas, y hermanos, irreconocible totalmente. La angustia de esa madre, sin poder hacer absolutamente nada. Sin poder hacer absolutamente nada. Eso, hermano, fue un momento terrible, difícil para ella. Tener que ver a su hijo, hermano, colgado de esa cruz y ser muerto de la forma que estaba muriendo. En ese momento se estaba cumpliendo, hermanos, una profecía que le dio Simeón. Dice Lucas capítulo 2, versículos 34 y 35. Los bendijo Simeón y dijo a su madre María: he aquí, este está puesto para caída y para levantamiento de muchos en Israel, y para señal que será contradicha. Y mire este versículo bien impactante. Y una espada, dice, traspasará tu misma alma. Oiga lo que le estaba diciendo. Y una espada traspasará tu misma alma para que sean revelados los pensamientos de muchos corazones. La espada del dolor estaba atravesando su alma. Era difícil para esta mujer de carne y hueso, como cualquiera en este mundo, tener que soportar, hermanos, que esa espada atravesara su alma, ver en las condiciones que estaba su hijo Jesús. Ustedes como madre entenderán quizás qué pudo haber pasado en la mente humana de María. Difícil. Una espada atravesando su alma al ver esa condición tan aterradora. Jesús mostró su amor en ese momento por su madre María. Aquí dice el versículo que el Señor en la cruz estaba viendo, porque dice que todos los discípulos lo habían abandonado, excepto Juan. Entonces el Señor, hermanos, seguramente desde la cruz ve hacia donde estaban aquellos que se habían quedado hasta el último minuto de su vida. Ve a su madre María. Imagino que le ve su rostro y le dice: mujer, he aquí tu hijo, a Juan. Es decir, mujer o madre o mamá, aquí yo me voy, pero aquí ve a Juan como si fuera tu propio hijo. Luego a Juan, he aquí tu madre. Juan ve a esta mujer como si fuera tu propia madre. Es maravilloso saber cómo, hermanos, el Señor estaba cumpliendo su misión redentora, como Él, hermanos, estaba cumpliendo el plan eterno del Señor, de Dios poderoso, la redención. Pero aún estando ahí, hermanos, en ese momento, estaba pendiente de su madre. Estaba pendiente de su madre, de la que lo había parido.
Esa es una enseñanza maravillosa. ¿Quién más que el Señor Jesús estaba más ocupado que nadie y tenía tiempo para su madre? Nosotros, hermanos, y en esto quiero que reaccionemos hoy que iniciamos este año, y empiezo por mi persona, a saber distribuir nuestro tiempo. Muchas veces estamos tan enfocados en todas las cosas que sí son importantes, pero nos desenfocamos de otras cosas que también son importantes. Que también son importantes. Hay gente, hermanos, mire, se da, hermanos, por lo menos en nuestra cultura, que hay hijos que se van para otro país y pasan décadas y no se acuerdan de los viejitos que dejaron aquí. Y cuando ya muere, allá viene desesperado que quiere verlo, aunque sea ya muerto. Y muchos, ¿sabe qué? Tienen la osadía de venir reclamando herencia todavía. Y nunca se acordaron de esos viejitos. Jesús era un hombre ocupadísimo y siempre tuvo tiempo para su madre. Siempre tuvo tiempo para ella. Y entonces le dice a Juan: he aquí tu madre. Ve a esta mujer como si fuera tu propia madre. Ella tenía más hijos. ¿Por qué no se los encargó a ellos? ¿Por qué no le encargó Jesús su madre a sus otros hermanos? Por algo hubo haber sido. Hay gente, hermanos, hay muchas personas que confían más en un desconocido que es más leal que la propia familia. Muchas veces la propia familia, hermanos, nos muestra una cara, pero por la espalda los mete el puñal. Hay gente que no lleva la sangre nuestra, pero es más leal que nuestra propia familia. ¿Por qué no le encargó a sus demás hermanos, a su madre? Quizás en la mente, estos me la van a matar, a mi madre me la van a acabar de... Porque hay padres, hay hijos que sus viejitos ya están casi para irse al otro y siguen molestándolos como si fueran unos chiquitos todavía. Siguen haciéndoles la vida imposible. Eso, hermanos, es una enseñanza tremenda para nosotros. Que si quizás el hijo no ayuda en nada a sus padres, por lo menos ayude en no molestarlo. Después, hermano, cuando ya los viejitos se van, el que más llora, el que ha sido más pícaro. Allá viene llorando, moco tendido, hermanos. Ay, que mi madre, ay, que mi padre, que ya se fue. ¿Por qué no hizo cosas cuando estaba en vida? Que le hubiera agradecido mucho. Jesús fue muy ocupado en todo y tenía tiempo para ella. Nosotros hemos fallado, hermanos, en eso. Pero mientras hay vida, podemos restaurarnos. Es un ejemplo maravilloso para cada uno de nosotros, para que podamos entender, hermanos, lo maravilloso del Señor. Número 4. La cuarta palabra que el Señor nos dijo en la cruz la encontramos en Mateo 27:46. Y dijo el Señor: Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Para comprender, hermanos, el significado de esta palabra tan importante de nuestro Señor Jesucristo,
Tenemos que leer lo que nos dice el Salmo 22. Y dice el Salmo 22: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Para el Señor, hermanos, era difícil sentir que su padre estaba lejos de él. Y la pregunta sería, ¿será que en verdad su padre estaba lejos de él? ¿Será que en realidad sentía que su padre estaba muy retirado de él? Creo que sí. Porque ese que estaba allí en la cruz estaba lleno de toda la maldición del mundo entero. Y el padre estaba acostumbrado a ver a su hijo lleno, revestido de gloria. Y allí lo que estaba viendo, hermanos, como dije en una ocasión, era una pelota de carne desfigurada, llena de la maldición de todo el mundo. El padre no quiso ver eso. Dios mío, angustia, como menciona aquí, hermanos, David, Dios mío, esa palabra, mire, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación? Según, hermanos, los historiadores judíos, este Salmo 22 era cantado cuando se ofrecía el sacrificio del Cordero de la mañana. Jesús, el Cordero perfecto, estaba siendo ofrecido en sacrificio. El Padre Celestial, hermanos, estaba ofreciendo en sacrificio a su Hijo unigénito por la humanidad pecadora. El Padre Celestial no permitió, hermanos, se recuerda cuando Abraham estaba dispuesto. Mire, hermanos, qué gente tan determinada en lo que habían creído. Abraham le dice al Señor, hermanos, que a su único hijo tenía que dárselo. Abraham no dijo que no. Nosotros no estamos dispuestos a dar a nuestro hijo, aunque sea el más rebelde que sea, el que más queremos. Sin embargo, el Señor, hermano, Dios no permite que Abraham sacrifique a su hijo, pero aquí, al unigénito Hijo de Dios, Él lo está ofreciendo en sacrificio por nosotros, la humanidad, por nosotros los seres humanos. Y es por eso que el Señor, hermanos, en su agonía expresa: ¿por qué me has desamparado? Para que nosotros nos demos cuenta, hermanos, de la agonía, el dolor, el sufrimiento que significaba hoy en este caso para Dios, su Padre. Ese sacrificio, pues no solamente, hermanos, el Hijo sufría. ¿Usted cree que el Padre no sufría? Permitiendo que su Hijo muriera de esa forma en la cruz. Cada uno de nosotros, hermanos, por ese amor de Dios, tenemos que amarlo, tenemos que honrarlo, tenemos que alabarlo cada día de nuestra vida. ¿Sabe que nosotros, hermanos, casi siempre hemos tomado en poco este gran sacrificio? Porque el hecho, hermano, de que usted y yo vengamos acá todos los domingos, ese no es servir a Dios. Servir a Dios es mucho más de eso. Mucho más. Venimos acá nosotros a llenarnos de su presencia, a buscar de Él. Pero servir a Dios es mucho más que eso.
Yo creo, hermanos, que si Dios nos ha dado la oportunidad de haber llegado hasta este día, hasta este año, es porque Dios quiere que todavía nosotros, hermanos, hagamos algo más por la causa de Cristo. Número 5. La quinta palabra que el Señor nos da desde la cruz la encontramos en Juan capítulo 19, versículo 28. Y dijo el Señor: tengo sed. Tengo sed. Tenemos que comprender, hermanos, que uno de los sacrificios más aterradores, más grandes para los que morían crucificados no era solamente los clavos, sino la deshidratación, la pérdida poco a poco de la sangre. La fiebre por la insolación, por las heridas quizás infestadas ya, hermano. Es posible que en la palabra del Señor no esté escrito ni la mitad de lo terrible que sufrió nuestro Señor Jesús por nuestra culpa, por salvarnos a nosotros los pecadores. Dice el Salmo 22:15: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua, dice, se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Eso fue lo que sintió nuestro Señor Jesús cuando dijo: tengo sed. ¿Y qué hicieron, hermanos, los que escucharon, los que estaban ahí, los soldados, cuando dijo tengo sed? Dice que empaparon una esponja con vinagre revuelto con hiel. Imagínese ese sabor usted, esa mezcla de vinagre con hiel, amargo, agrio o no sé qué. Tengo sed, dijo el Señor. La insolación, su sangre que había sido derramada, el peso del pecado de la humanidad sobre él en ese instante. Y él dice: tengo sed. Y en aquella caña le ponen, en aquella esponja, pero dice que el Señor, se dice que esa mezcla de esas dos cosas era como un narcótico para los crucificados, para que no sintieran tanto dolor. Sin embargo, el Señor dijo: no, tengo sed. Difícil para el Señor tener que soportar todo eso y morir a pausas. Poco a poco la vida del Señor se está yendo, poco a poco, despacio. Qué dolor más difícil para el cuerpo de nuestro Señor Jesús. Esta palabra tiene, hermanos, un doble mensaje para nuestra vida. Nuestro Señor Jesucristo entregó la última gota de su sangre por nosotros. ¿Y nosotros qué estamos dispuestos a hacer, hermanos, por nuestro Señor Jesús? El Señor Jesús sufrió la agonía de la sed para que nosotros, hermanos, no sufriéramos sed espiritual. Así como Moisés golpea, hermanos, la roca en el desierto y sale agua, así nuestro Señor Jesús es nuestra roca, donde sale el agua de vida eterna para que nosotros no tengamos sed espiritual. Número 6. La sexta palabra que el Señor nos dice en la cruz la encontramos en Juan 19:30. Y dijo el Señor: consumado es. Esto se ha terminado, está hecho. Consumado es.
nuestro Señor Jesús, hermano, dejó bien claro que su obra redentora no había quedado a medias, que había sido finalizada, que estaba terminando su misión que el Padre le había dado. Y por eso Él expresa: consumado es. Esta palabra, hermanos, consumado es, en el original griego se dice tetelestai. Y esta palabra tetelestai tenía varios significados en los tiempos bíblicos. Y cada uno de esos significados fueron cumplidos por nuestro Señor Jesús en la cruz. Esta palabra, hermanos, tetelestai, era usada cuando el general del ejército se subía a la montaña y gritaba, decía tetelestai, es decir, la victoria está consumada. La victoria ya es un hecho. El Señor nos dice: la victoria está consumada. El sacrificio se ha terminado. La victoria del Señor es nuestra victoria. Porque Él, hermanos, en la cruz no solamente estaba allí por estar, estaba dándonos la victoria a nosotros sobre el pecado. ¿Usted sabe qué hubiera pasado si el Señor no muere en la cruz? No hubiéramos oportunidad para nosotros ninguna. Entonces cuando el general de un ejército lograba su victoria, gritaba esa palabra en el original griego, hermanos, tetelestai, la victoria es cierta, la victoria es un hecho. También era usada cuando en la batalla, hermanos, del ejército, siempre, hermanos, había una victoria para todo el pueblo. Todos, hermanos, estos momentos fueron cumplidos con la muerte del Señor Jesús. La batalla había sido ganada. Y Jesús, hermanos, en la cruz ganó la batalla contra Satanás. Dice Colosenses capítulo 2, versículo 14 y 15. Anulando, dice, el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El acta de los decretos se refiere a la orden de muerte que había contra nosotros, decretada, hermanos, por nuestros crímenes espirituales, pecados y faltas graves a la ley de Dios. Hay una factura grande, hermanos, donde está plasmada nuestra deuda por los actos que nosotros hemos cometido. Está esa factura, hermano. Ahí está anotado hasta las cosas que nosotros nos hemos olvidado que hemos hecho. Una factura ahí sin tacha. Y no crea que es una factura pequeña, es grande. Y allí estaban escritos todos nuestros actos en contra nuestra. Eso, hermano, es una sentencia de muerte y muerte eterna. Sin embargo, cuando Jesús muere en la cruz, toma esa acta y la clava en la cruz y nos dice: tu deuda está pagada, tu deuda está cancelada. Solo tienes que abrir el corazón para que yo entre en tu vida y pueda obtener el regalo que nunca nadie nos pudo haber dado a nosotros, solamente nuestro Señor Jesús.
Solamente nuestro Señor Jesús. El Señor Jesús con su muerte cancela esa factura. Y todas las deudas, hermano, que yo tenía en esa factura, Cristo me las canceló. Él me dice a mí: Iván, tu factura yo la he pagado. Él le dice: Francisco, tu factura yo la he pagado. Él nos dice: tu factura yo la he pagado, he cancelado. ¿Cómo nosotros íbamos a cancelar esa sentencia de muerte que había con nosotros? No había forma de pagarla. Lo último que dijo el Señor, número 7. Dijo el Señor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Jesús estaba crucificado, hermanos, y estaba confiado que al morir no estaría más solo, que el Padre Celestial estaría con él. Sabía que su vida no quedaría a la merced de la muerte ni de Satanás, sino en las manos de su Padre. Su cuerpo sería bajado de la cruz por los soldados romanos y entregado a José de Arimatea para ser sepultado. Eso nos dice Marcos capítulo 15, versículo 42 en adelante, y nos dice: cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba en el reino de Dios, vino y entró, dice, osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto, y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José, el cual, dice, compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba cavado en una peña, e hizo rodar una piedra a la entrada del sepulcro. Jesús en ese momento dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Contrario a lo que los seres humanos, muchos en un buen porcentaje, piensan en el último lecho de su muerte. Al Señor en ese momento no le interesó qué iban a hacer con su cuerpo. Él no dijo nada de su cuerpo, sino él le interesó que su espíritu estuviera en las manos de su Padre. Los seres humanos no, en el último lecho de muerte estamos pensando en la herencia, estamos pensando, muchos ya tienen hasta su ataúd pagado. Pero no se preocupan porque su espíritu, su alma está en las manos del Creador. Está bien lo que dije anteriormente, pero primero hay que preocuparse que cuando nos muramos, cuando nos vayamos de esta tierra, nuestra alma sea recogida por el Señor. Dijo el Señor: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por último, dice el Salmo 48:14: porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Qué maravilloso saber, hermano, que nosotros tenemos un amigo cuando nacemos, nuestro Señor. Cuando estamos en este mundo tenemos a ese amigo, y Él también dice que nos guiará más allá de la muerte. Más allá de la muerte. Cierro con este versículo que encontramos en Romanos 8, 38, 39. Dice: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida,
ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, y ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Que nada de las cosas de este mundo, hermano, nos pueda separar del amor de Dios. Qué sé yo, cuántas cosas difíciles hemos pasado y quizás tendremos que pasar, pero nada de eso, ni las cosas difíciles, ni los problemas, ni los dolores, ni tampoco las alegrías, nos pueda separar del amor de Cristo. Gloria al Señor. Tenemos a una amiga con nosotros que se llama Stephanie Benítez. Quisiera usted, mi estimado amigo, ¿por dónde está? Quisiera usted en esta mañana entregarle su corazón al Señor. El Señor dice en su palabra: si hoy oyeres mi voz, no endurezcáis tu corazón. Pase por acá. Dele un aplauso al Señor, hermano. Vamos a dejar a mi hermano Antonio Torres, el anciano acá, que pueda orar por ella y que es una victoria para nosotros y para el Señor. Amén. Gloria a Dios. Quiero que repita las palabras conmigo, hermana. Cierre sus ojitos, levante su mano derecha. Levante su mano derecha y ore conmigo. Amado Jesús, te recibo como mi único y suficiente Salvador de mi alma. Perdona, Señor, todas mis culpas. Demándalas a lo profundo de la mar. Te entrego, Señor, mi vida. Ayúdame para servirte hasta que tú vengas. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amado Dios, gracias. Muchas gracias por esta alma, Señor, que hoy se rinde delante de ti. Padre, demanda sus faltas a lo profundo de la mar. Escribe su nombre en el libro de la vida. Tu palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. No dudamos, Señor, que hoy un alma, Señor, se entrega a ti y hay fiesta y nosotros acá nos regocijamos. Padre soberano, gracias por tocarle, por convencerle, persuadirle a través del poder del Espíritu Santo y de tu palabra en esta hora, Señor. Ayúdale, mi Dios, para que sea un instrumento tuyo. Bendice su familia, su esposo, su familia, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Ayúdale, dale fuerza cada día para luchar y perseverar, Dios mío, hasta que tú vengas. Tú conoces sus necesidades, tú las sabes, Señor. Tú y ella saben, mi Dios amado. Te pido que le ayudes, que afirme su andar espiritual, Señor, para caminar en tu camino que hoy, Señor, le has trazado. Padre soberano, en el nombre de Jesús, que surja, Señor, el fruto principal, el gozo de la salvación, la dicha de haber sido perdonado por tu sangre preciosa, Jesús, que derramaste en la cruz. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Amén. Que Dios le bendiga, hermana. Bendiciones. Gloria al Señor, hermano. Nos gozamos. Bendiciones a esta alma que se ha entregado al Señor. Bendiciones también a los hermanos que han estado con nosotros a través del mensaje. Dios les bendiga. Saludos especiales y agradecimientos. Les rogamos que estén con nosotros nuevamente, si Dios no ha venido, si Jesús no ha venido por su pueblo, el próximo domingo. Alabamos al Rey. ¿Estamos alegres? Dele esas palmas, hermano, pero sonríele al Señor. De verdad, Dios hace cosas grandes. No es para menos que hayamos arribado nosotros a este nuevo año y estrenando un alma también para Cristo. Bendiciones. Bendiciones a su esposo, según tengo entendido. Él ha venido de Estados Unidos y creo, si no me equivoco, patente me está diciendo un hermano que se congrega ya con el hermano
Balmore Ramos, conocido de todos, uno de los líderes que trabajó duro con nosotros acá hace muchos años y que no dudamos Dios lo va a traer nuevamente, hermanos, para continuar completando la obra del Señor. Allá está trabajando en la obra, en una obra nueva que se está levantando. Me informaba su esposa y nos gozamos por ello, hermanos. Así que, hermano, bendiciones. Creo que su esposa queda en buenas manos, en las manos de Dios. Dios les continuará formando su vida, su familia, y será una bendición muy grande. No quiero tampoco, hermanos, engañarles o actuar algo, expresar algo equivocado, porque nosotros antes nos decían que cuando se empezó a predicar el Evangelio, si aceptábamos al Señor se acababan todos los problemas, se acababa todo, no había ningún problema, pero no era así. Entre más nosotros nos